Cuando hablamos de alegría, pensamos en esta persona llamada Denise Rossi, que se hizo famosa porque venció la estadística de que una sola persona en 300 millones gana la lotería. Y esta persona ganó la módica suma de 1.3 millones de dólares. En total, casi 7 millones que fueron repartidos entre 6 amigos. Se hizo famosa no porque ganó la lotería per se, porque es algo que sucede a menudo, sino que 11 días después de haber tenido esta gran alegría, decidió divorciarse de su marido. Claro, la avaricia, algo le llamó la atención y dijo, esto me lo quedo yo y no lo voy a compartir con este sujeto. Y lo que hizo fue divorciarse 11 días después. Claro, todo a escondidas, el marido no sabía lo que había sucedido. Y después el marido, enterado de lo que había acontecido, fue al juez y para tristeza de esta mujer, el juez le dio la razón al marido y el 100% de las ganancias fueron dadas al cónyuge. No es porque quiero hacer una apología de mi esposa, no, por favor no me abandones. Y tampoco quiero hablar acerca de la lotería de por sí, sino por este pensamiento, tratando de meterme en la psiquis de esta persona. La alegría de ganar dinero. ¿De qué vale si no tenés a alguien al lado con quien compartir? En esa euforia de querer gastarlo todo para mí, pasado ese momento, me pregunto si en esa persona no hay como un arrepentimiento de ¿para qué sirve todo esto si no tengo al lado a la persona con quien yo puedo tener la alegría esta compartida de disfrutar lo ganado? Claro, el punto es, la alegría plena es cuando yo puedo compartirlo con el que está al lado mío. La alegría se comparte en comunidad. La carta de Filipo, de los Filipenses, dirigida a la iglesia de Filipo, tiene esta premisa, alégrense, alégrense. Pero la palabra alegría es un poco diferente a lo que tal vez hoy en el siglo XXI entendemos de que se trata de algo individual, sino que se trata de una alegría compartida, una alegría comunal. Y así también el pasaje de Filipenses en diversos lugares nos hace saber de esta manera. Por ejemplo, en el 2:18, Pablo dice, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y también en el 2:28 parece que la iglesia estaba entristecida porque Epafrodito, que era un amigo en común entre Pablo y la iglesia, había enfermado, parecía que iba a partir de este mundo y no obstante el Señor en un acto de misericordia le restaura la salud. Y esa restauración de la salud hace que la iglesia que estaba triste se alegre y por eso Pablo dice en el versículo 28, lo envío urgentemente para que al verlo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Claro, la alegría otra vez es conjunta en la carta de los Filipenses. El corazón del Evangelio es alegría. Y no es solamente una alegría personal que yo experimento, sino que compartimos unos con los otros. No obstante, lo que parece tan bueno teológicamente, la teoría tan sublime, ¿no nos cuesta un poco más en la práctica? Como que está buenísima la idea, buenísimo lo que nos dice la palabra, pero hoy la verdad que nos cuesta y a veces nos lamentamos porque esta alegría compartida, esta unidad de la congregación, cuando lo bajamos a tierra, nos lamentamos porque es difícil. Y el primer lamento que hacemos es cómo quisiera yo vivir en armonía y en alegría con los demás, como dice la palabra de Dios. Queremos vivir esta alegría en comunión, pero reconocemos que nos cuesta. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo con el Señor. 2 mujeres clave en la iglesia. Se cree que eran 2 personas que tenían un importante poder adquisitivo, adineradas, con influencia y poder. Podía ser que sus maridos eran personas que tenían dinero en una sociedad patriarcal, pero también existe evidencia que en aquel momento había mujeres que eran exitosas en lo económico. Por ejemplo, Lidia en Hechos capítulo 16.
puede ser que por una razón u otra estas personas estaban bien posicionadas y las personas adineradas no eran muchas en ese contexto, por lo que si había alguien que tenía esa capacidad se la consideraba como una patrona o como un patrón. Básicamente un sponsor de la sociedad. Le pedían, por favor, ¿puedes ayudarnos a construir carreteras, monumentos? Poder ayudar a la sociedad con tu dinero, y lo que hacían estas personas como patrones era aportar a la causa a partir de los bienes materiales. Evodia y Síntique probablemente eran patronas de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino que también eran patronas y sponsor del evangelio proclamado a través de la vida de Pablo. ¿Quién es el mayor predicador de la historia de la humanidad? ¿No es Pablo el que puso el fundamento en expandir el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, que rompe barreras? ¿Y cómo se sostenía ese ministerio? A través de personas como Evodia y Síntique. Personas que amaban a Cristo, personas que no solamente se quedaban en la teoría, sino que ponían de su bolsillo y aportaban a la causa activamente. Personas sumamente importantes, no solamente en la iglesia, sino también en la historia de la humanidad. Pero, dos personas que amaban al Señor, dos personas que estaban en conflicto. De hecho, se cree que la carta de los Filipenses, el capítulo 4 que ataca el problema, es un poco para decir, bueno, hablé de cosas increíbles, vamos a atacar el elefante que está en el cuarto. Evodia y Síntique tienen que arreglarse, amigas. Es un poco lo que está pasando. Dos personas que aman al Señor, pero que están en conflicto. ¿Y cómo puede ser eso posible? ¿Existe la posibilidad de que eso suceda? Y un poco para confesión personal, cuando comencé el ministerio a los 27 años de edad, me acuerdo que comencé como una especie de pastor de niños junto con otro hermano. Y los dos, te puedo asegurar que estábamos muy apasionados por el Señor. Era como el fueguito, ¿viste? Cuando estás ahí en el punto cúlmine de tu fe, como que sentís, puedo dar todo por el Señor, puedo morir hoy por el Señor. Los dos entramos al ministerio súper apasionados y yo te digo la verdad, podía reconocer en los ojos de mi hermano el fuego y la pasión que tenía por Jesús. ¿Nos odiábamos? No nos podíamos ni ver. Siempre nos peleamos por A o por B. Él era el peor equipo del mundo de River, yo era de Boca. Él tenía esto, yo lo otro. Él le gustaba el mate, yo el café. Todo mal. No pegábamos una y siempre estábamos peleándonos teológicamente por esto, por A o por B. ¿Cómo puede ser esto posible? No queremos pelearnos, no debería suceder, pero sucede que personas que aman al Señor tienen conflictos en la iglesia. Ahora la pregunta que me hago es, ¿por qué pasa esto? ¿Es porque no amamos a Cristo lo suficiente? Mira, yo te puedo asegurar que no era así. Amamos al Señor. Ahora, ¿puede ser por falta de madurez? Y, qué sé yo, 27 años hoy, 14, 15 años después, tal vez hubiesen manejado las cosas de otra manera, con otra perspectiva de vida. Claro, uno va creciendo en la fe, ¿no? No nos quedamos estancados. Y uno como cristiano nunca puede creer que ya llegó, ya está, ya estoy en el lugar. No, siempre hay más para crecer, siempre hay más para madurar, siempre hay un pasito más que podemos dar en la fe, en esta vida terrenal. Puede ser que sea por una cuestión de madurez que me faltaba, o tal vez, también a colación de esto, es que lidiamos con un cuerpo pecador, que sentimos cosas que no queremos sentir, que hacemos cosas que no queremos hacer, que nos gritamos, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Porque hago cosas y siento cosas que no quiero en relación con mi hermano. Y mientras estoy en este mundo, peleo con ese pecado remanente en mí, que me lleva tal vez a estar en conflicto, y la angustia de no poder estar en paz con el que está al lado mío y que los dos vamos a estar en el cielo, allá en la eternidad. Cuando Pablo exhorta, Evodia y Síntique pueden estar unidas un poquitito, nos está llamando a nosotros a lo mismo. Y tal vez la clave del lamento santo es que gracias a Dios que dentro nuestro el Espíritu Santo nos da un lamento.
Porque cuando estamos en conflicto, el Espíritu Santo nos dice, Arturo, esto no está bien. Y tratamos de callarlo. Cállate un poquito, Espíritu Santo, no me molestes ahora. La verdad que quiero odiarlo. Pero el lamento del cristiano de no querer estar en ese estado. Tal vez el lamento de nuestra condición es el primer paso para poder ser una comunidad de alegría, como dice la palabra. Pero no solamente nos podemos quedar en el lamento, sino que también tenemos que procurar unidad y armonía entre los hermanos. ¿Y cómo poder lograrlo? Y lo que voy a decir acá, lo segundo es, recordamos que somos una familia cósmica acá en esta iglesia. Y antes de pensar en cierto programa de televisión de los 90, un dibujito animado, voy a explicar qué significa una familia cósmica. Dice el versículo 1, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Queridos hermanos míos, un tono sumamente familiar que utiliza Pablo para referirse a los que están alrededor de él. Somos hermanos, somos hermanas. Y no es solamente un cliché presbiteriano o evangélico, sino que es una realidad que experimentamos. Amados, la palabra amados es poderosa. Solamente le digo amado a mi esposa, tal vez a mi hijo si se porta bien. Pero decirle a mi hermano en la fe, amados, porque no me es indiferente. No nos debería ser diferente el hermano. Si falta uno acá en medio nuestro, no nos debería ser indiferente que esa persona está faltando. Porque es alguien amado. Y procuramos como comunidad preocuparnos unos por los otros. Porque somos amados unos a los otros. Mi alegría y mi corona. Fíjese que la palabra corona tiene tintes muy escatológicos, o por decirlo de otra manera, de los últimos días. Allá en los cielos estaremos juntos. Somos conciudadanos del reino de los cielos viviendo en esta tierra. Y nosotros somos la corona y la alegría de Cristo Jesús. Hay un vivir, un mutuo sentir que va más allá simplemente del aprecio, sino que se trata de hermandad, de familia en Cristo Jesús. Y en el versículo 3, Pablo pide a la iglesia que ayuden a estas dos personas a la reconciliación. Y a ti, mi amigo, compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la hora del Evangelio. Fiel compañero, sin doblez, sin hipocresía, así como sos, te pido que ayudes a mis hermanas. Compañero, una inquebrantable unión. En la palabra original muchas veces se utilizaba para animales que trabajaban conjuntamente en el arado, compartiendo ese peso para poder trabajar. No es que Pablo nos esté tratando de animales, aunque a veces lo somos, sino que está llamándonos a tener esa comunión y esa unión en una causa compartida. Y la causa compartida es el Evangelio proclamado por su iglesia fiel. No nos peleamos entre nosotros, sino que juntos peleamos contra el enemigo que quiere obstruir el avance del reino. El que está al lado mío no es mi enemigo. El que está al lado mío es mi hermano, mi amado, la persona con quien comparto este peso que nos dio el Espíritu Santo para salir a batallar nuestra batalla de fe. Dice acá en el versículo 3, junto con Clemente y los demás colaboradores conmigo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Tenemos una ciudadanía común. Y si tenemos un hermano, una hermana que no nos cae bien, cerrá los ojos y pensá esta imagen. Vas a llegar al cielo, va a venir Dios Papá, va a decir, vení Arturo, vení vosotros sujetos, fulano. Abrácense primero y ahora sí pueden entrar al cielo. Y después, esa persona que por piel no podemos estar juntos, en la eternidad vamos a estar agarraditos de la mano, adorando al mismo Dios. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.
Ahora, esta declaración es sumamente poderosa, porque ¿cómo es que estamos unidos en la misma familia? Y se trata de la presencia del Espíritu en su iglesia. Pentecostés. La celebración de que el Espíritu Santo desciende con poder sobre su iglesia para que nosotros podamos ser uno en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo vive en mí, Cristo vive en mí y yo en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, formo parte del cuerpo cuya cabeza es mi Señor. Quiere decir en pocas palabras que no solamente estamos hermanados porque tenemos que serlo, sino porque cósmicamente en el Espíritu Santo somos parte del cuerpo de Cristo desde la eternidad y para la eternidad. En palabras fáciles, no te podés librar del que está al lado tuyo. Algunos están mirando de manera sospechosa. Vamos a decirle al que está al lado nuestro, no te podés librar de mí. No te podés librar de mí. Demasiada euforia con esta declaración. Hay una ciudadanía eterna en la cual todos nosotros somos conciudadanos, porque el Espíritu Santo está en mí, formo parte de la iglesia de Cristo, formo parte de Cristo cuya cabeza es nuestro Señor. Y Calvino lo dice de esta manera: a partir de la unión que tenemos con Cristo, Él demuestra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, no es conveniente que los miembros estén separados de la cabeza, ni tampoco de uno de los otros. Y Él también nos anima a partir de esta realidad a mirar lo celestial. Cristo, quien es nuestra bienaventuranza y gloria, está en el cielo. Por lo tanto, que nuestras almas habiten con Él en las alturas. Miremos lo celestial, contemplemos lo invisible, podamos nuestros ojos fijar en Cristo Jesús. Y mientras más hacemos eso, mientras más renunciamos a nosotros mismos, más fácil será poder hermanarnos los unos a los otros. Es necesario que yo mengüe para que Cristo viva. Las realidades objetivas de que esto es así, te gusta o no te gusta, somos familia en Cristo, porque estamos unidos en el mismo Espíritu Santo. Pero esta realidad objetiva tiene que experimentarse hoy en nuestra iglesia, subjetivamente, palparse, experienciarse en medio nuestro. ¿De qué vale que esté en la declaración objetiva y la declaración teológica si esto no baja a tierra y nosotros procuramos vivir de esa manera? Por eso Pablo, ¿qué dice? Manténganse firmes así en el Señor. Busquemos, procuremos activamente, tratemos de encontrar esa unión, esa armonía, porque objetivamente somos un cuerpo en Cristo. Bajemos lo objetivo, las realidades que nos corresponden gracias a que el Espíritu Santo descendió en mí para poder compartir esta alegría con mis hermanos. Y por eso también salimos a evangelizar, porque no nos alcanza. Somos ambiciosos espiritualmente hablando. Queremos que más personas experimenten lo que yo estoy experimentando. Si mi iglesia es un lugar de paz, si mi iglesia es un lugar copado, si mi iglesia es un lugar hermoso en donde digo, che, qué bueno es estar acá con mis hermanos, que vengan más a poder experimentar aquello que yo experimento. Proclamar las buenas noticias no es decirle al otro, mira, vení, es un bajón mi iglesia, pero por lo menos vas a ser salvo. Proclamar las bondades del Evangelio, decir, vení a la familia de Cristo porque es lo mejor que te puede pasar. Queremos proclamar la palabra porque queremos que más y más personas conozcan las bondades de ser parte de Cristo. Aquellos que no han tomado una decisión de fe, ¿qué esperamos para poder experimentar esa plenitud hoy? Y por último, cultivamos una vida en lo individual para que se manifieste en una comunidad de alegría y de armonía. Dice acá en los versículos 5 al 9, tenemos una serie de mandatos, que su amabilidad sea evidente
evidente a todos, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Claro, siempre pensé que estos pasajes hablaban de una fe individual, pero leyéndolo de otra manera, a la luz de Filipenses, son cuestiones que se viven en comunidad. La amabilidad, ¿qué me sirve si yo soy una persona amable si no lo expreso al otro? La oración no es algo simplemente que es para mí, es una oración que se experimenta como comunidad. Y la paz de Dios guardará el corazón de todos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, consideren bien todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará en todos ustedes. Todas estas cuestiones se pueden interpretar de manera individual. O sea, busco lo respetable para nutrir mi propia fe. Procuro lo amable para tener yo el carácter de Cristo. Quiero vivir una vida pura para ser santo como Cristo es santo. Pero si leo estos mandatos a la luz de la comunidad, cambia un poco. Porque se trata de que busco el respeto no solamente para yo ser una persona respetable, sino para tener un marco deseable de poder relacionarnos en armonía con el otro. Procuro lo amable porque quiero amar al prójimo como Cristo me amó a mí. Y quiero vivir una vida pura porque así como yo quiero vivir la santidad, el otro también tiene que ser santo. Porque la santificación se trabaja en comunidad también. ¿Qué pasa si en el silencio de nuestras casas, en el silencio de nuestra habitación, forjamos y cultivamos y nutrimos una vida de fe para que después esto se manifieste en cómo nos relacionamos en la iglesia? Cuán poderosa, cuán santa, cuán sublime sería la iglesia de Cristo si nuestra fe se cultiva en el silencio de nuestro hogar para ser expresado en lo público. Cultivamos una vida de fe comunitaria, pero para que eso suceda, que nuestros corazones en el silencio de nuestros hogares crezca en amor al Cristo que nos amó primero. Cierro con esto. Una declaración. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque se trata del amor de Cristo, se trata de la fe en el gran yo soy. Experimentamos como iglesia la alegría en su Santo Espíritu, porque se trata de Cristo en mí, en mi hermano, en nosotros por toda la eternidad. Amén. Padre Celestial, venimos con una declaración de victoria en Cristo, de que el Espíritu Santo reina en nosotros. Como comunidad, queremos declarar nuestro amor por vos. Y queremos que esta alegría de estar en tu gracia sea no solamente experimentada de manera individual, sino con el hermano que está al lado mío, con la hermana que está al lado mío. Enséñanos a que esas realidades celestiales bajen a esta tierra y puedan ser experimentadas, Señor. Y si hay conflictos, si hay dificultades, si hay conversaciones difíciles, pedimos una vez más tu provisión, Espíritu Santo, para que procuremos la paz y la armonía que Cristo nos dio a nuestros corazones. Reina en medio nuestro, en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.